pueda venir con el material leído a clases, pero muchas veces, como todos tenemos obligaciones, es difícil por ahí sentarnos a leer, ¿no? Pero lo podemos ir trabajando en esta y la próxima clase. Sería muy interesante escucharlo a ustedes acerca de si saben, si tienen conocimiento de lo que es la inclusión educativa, si escucharon hablar, si tienen alguna experiencia que le contaron o alguna experiencia vivida. Hola Agustín. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo le va? Buenas tardes, compañeras. ¿Me escuchan? Bueno, profe, yo creo que todos hemos tenido experiencias Buenas tardes, personales a profesora. través Buenas tardes, de compañeras. ¿Me nuestra... escuchan? Te escuchamos muy lejos, Agustín, Sí, pero sí te escuchamos. estoy lejos. ¿Qué va a hacer? Hola Milce, hola Noé. Bien, No es Hola, buenas tardes a todos. buenas tardes. ¿Me escuchan? perfecto y claro. Hola, hola, ¿me escuchan a mí también? Sí, 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 Bien. la escuchamos. Bueno, volviendo un poquito para atrás, estaba hablando con sus compañeras antes de que se conecten los demás, que este mes de marzo, en este mes se termina la cursada y me pareció interesante tocar temáticas como el de inclusión educativa, ¿sí? ¿Qué relación hay de inclusión educativa con esta carrera que ustedes están haciendo de Tecnicatura en Psicopedagogía? ¿Para qué les sirve a ustedes conocer acerca de esta temática? Que como le decía a sus compañeras, está en auge, pero es porque en realidad está en lucha, ¿no? Estamos tratando de que todo lo que está en la normativa, ¿sí? Se haga real. Entonces es súper interesante que ustedes me puedan comentar, justo empezaba Lorena a hablar ahí, me puedan comentar acerca de si conocen de qué se trata cuando hablamos del concepto de inclusión educativa, qué es para ustedes inclusión, Puede ser si como, tienen alguna experiencia en relación a eso o si alguna vez le contaron algo en relación a eso. eh, Vamos a trabajarlo en esta clase y en la próxima. buenas Sí. tardes a todas las compañeras y a todos y a Agustín. Yo le estaba contando a la profe que una experiencia primero personal y No pegada se te esta... escucha bien, Lore. Ahora, profe, ¿ahora se me escucha bien? Bueno, yo les estaba contando que todos como estudiantes hemos tenido compañeros o compañeritas que tenían algún tipo de necesidad especial y como nos pasó a todos, teníamos que ayudarlos. He tenido en la primaria compañeras que tenían epilepsia, por ejemplo, o algunos que estaban en sillita de ruedas, pero era raro ver, era un caso en una escuela de ambos turnos, era bien identificado ese niño o niña especial que tenía algún tipo de dificultad o necesidad especial. Más adelante, ya cuando yo estaba en el secundario, eh, también, pero era como que los estudiantes no nos dábamos cuenta que existía algún tipo de compañerismo especial, es más, como que los cuidábamos de no lastimarlos o de no incluirlos en juegos que teníamos nosotros. Educación física, en ninguna vez vimos algún tipo de compañeritos que tengan características especiales y que estén cumpliendo esas actividades con nosotros. Y ya después, cuando fui adulta, sí, como profesional, sí, sabemos lo que significa la palabra inclusión y las actividades que nosotros podríamos llegar a hacer y ya en la práctica ahora sabemos perfectamente cómo tenemos que trabajar. Y en relación a lo que nos estaba diciendo la profe, cómo podemos relacionarlo con psicopedagogía, justamente una
de los objetivos propuestos por mí misma de llegar a ser psicopedagoga es justamente tratar de brindar las mayores acciones posibles, trabajar en redes para lograr la inclusión plena de estos estudiantes que, que necesitan estar en una escuela, y vamos a ponerle muchas comillas común, que tengan sus derechos adquiridos, porque es un derecho de todos, niños, niñas, sin discriminación alguna, poder estar con el resto de sus compañeros en el mismo ámbito, en las mismas edades, compartir las mismas actividades. Pero hay mucha bibliografía, hay leyes, y también estuve leyendo, ahora veo que nosotros vamos a rendir para directoras. Mañana, de hecho, Mirce, tenemos que ir a buscar la bibliografía que tenemos que estudiar. Está la Carta Magna, no sé si usted la leyó, profe. La Carta No. Magna. Yo ahora le saco una foto y le... Me interesaría, sí, me Bueno, en la interesaría Carta mucho leer. Magna esa, por ejemplo, dice que el maestro común no puede dar diagnósticos a chicos que necesitan un equipo de especialistas o médicos que estén en la calidad o en el rango como para diagnosticar. Está bien claro, si le toman un tiempito, van a ver cómo a nosotras como maestras, que por ahí solemos meter la cuchara donde no nos corresponde, nos ponen a nosotros alerta. No, acá tiene que estar un especialista. Y creo que ahí va perfectamente el psicopedagogo, acompañado con su equipo técnico. Me parece que por ahí estaría. Sí, puedo compartir esto, así que en base a lo que dice la compañera, desde la parte de psicopedagogía, digamos, como una respuesta para estas relaciones, que es lo que decimos. O sea, buscar como, a ver, veníamos estudiando propuestas inclusivas, ¿sí? Exacto. Resolución de conflicto, de forma inclusiva dentro y afuera del aula, como dice ella, desde la convivencia con los padres, pero ya como psicopedagogo tenemos como esa parte de la materia que nos corresponde más. Ahí es donde podemos incluir también al docente, al alumno, pero si bien resolver los conflictos como base, no sé. Sí, muy bien. Es que justamente lo que están proponiendo de hablar de propuestas inclusivas es lo correcto, ¿no? Porque es lo que falta, ¿sí? No solamente falta también lo que sería como una especie de infraestructura o estructura edilicia acorde a las personas con discapacidad, porque si bien sabemos que muy pocas escuelas, ¿sí? Por ejemplo, tienen rampas, se ubican con las rampas de, bueno, eso es algo que deberían tener todas las escuelas, ¿sí? O todos los docentes deberían estar capacitados para, ¿sí? No solamente apelar a un equipo interdisciplinario, como estaba diciendo Lorena, sino también el docente que va a estar a cargo de esas personas, ¿no? Me parece que se adelantaron mucho bastante. Ajá. Hablando de propuestas inclusivas, pero está bueno lo que dicen. Por ahí también quería comentar un poco acerca de esto de cómo eran vistas antes las personas con discapacidad. No sé si tienen conocimiento acerca de eso, cómo fue evolucionando esta idea, ¿sí? Sobre este tipo de personas que antes eran consideradas unas personas, diríamos, en las que no Incapaces. directamente no tenían, exacto, no incapaces, sino las que directamente no tenían que vivir, ¿sí? Por ahí estuve leyendo un par de autores donde comentan que en los siglos 9 y 10 antes de Cristo, lo que hacían con esos niños que nacían con deformaciones, lo arrojaban al río, ¿sí? O decían que estaban con maldición, ¿sí? Entonces, todas esas ideas fueron evolucionando por suerte y hoy estamos en otra etapa de lo que implica tanto la educación inclusiva como lo que implica la educación especial.
bien corrientes tenemos el Coliseo, por ejemplo, que ahora está más lindo, más habitable, más cuidado, pero también era como un depósito de chicos que tenían. Exacto. Y bueno, eso fue después como un lugar de rehabilitación, le llamaban, ¿sí? Ahora el autor que lo van a leer le dice como modelo de rehabilitación, donde modelo rehabilitador, donde las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles, innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Es por ello que el fin primordial que se persigue de este modelo es normalizar a las personas con discapacidad. Por un lado, también los autores decían, bueno, no solamente de darle rehabilitación, sino también que no se mezcle con las personas normales, ¿no? Entonces seguía como habiendo esta fragmentación, ¿sí? De personas normales y de personas no normales, ¿sí? Mi profe eso todavía sigue presente porque nosotros vemos mucha resistencia por ahí con los mismos papás. Cuando nos pasa, Milce, vos debes verlo bien cuando los chicos tienen algún tipo de intranquilidad, incluso no quiero dar diagnóstico porque nosotros no damos diagnóstico, pero que vienen con ya certificaciones que tienen Asperger o tienen diversos tipos de autismo. Y inclusive he tenido yo ahora, 5 años estuvo una nena con síndrome de Down leve y tenía que luchar con las mamás que no aceptaban que en un jardín normal exista uno de estos niños. Sí, sí. Sí, la verdad que como yo estaba diciendo anteriormente, si bien, Disculpe, profe. sí, Sí, quería comentarle y hablar con el caso, por ejemplo, de Lorena, que estaba hablando, me hizo ujú, recordar que primero nosotros, como en el caso nuestro, que somos docentes, primero mirarnos nosotros como personas, cómo somos nosotros para poder estar frente de un grupo de, en este caso, de niños o en el caso de adolescentes y estar incluidos, porque muchas veces nos pasa que los docentes le vemos al otro como el inquieto o el que siempre está molestando, el que siempre está llamando la atención, y compartimos a veces esa forma de hablar entre docentes, de poner una etiqueta a poner una alguien, etiqueta. y claro, ponerle algo, y el proceso de enseñanza y de mirarlo al niño de una manera diferente en este tiempo es un desafío porque todos tenemos que estar incluidos, no solamente el niño, y ahí vienen los derechos del niño, la evolución, cómo fue avanzando durante este tiempo los derechos de todo individuo y el valor que tiene el individuo dentro de un lugar. Y ahí viene lo que me acordaba hoy de Lorena, el tema de cómo organizar una organización institucional y mirar esa mirada de diagnóstico en ese aspecto. Por ahí nosotros los docentes en este tiempo es más fácil porque tenemos muchos autores, muchas personas que están preparadas para este tema, ¿no? Pero en tiempos atrás no, lo excluían y la palabra fue cambiando, no sé, Lorena, pero no sé si hay otra colega del jardín, como antes lo llamábamos, ahora lo llamamos sujeto y al niño, y eso es un valor y que fue una lucha de los derechos y costó llegar y bueno, y todo también, yo creo que quería compartir también con Lorena porque somos las que me tengo más contacto en tema de relación con niños, ¿no? Con el contacto personal, pero también hay docentes que no se sienten incluidas y es un desafío, ¿no? Que están constantemente eh, como hablando, no te digo de una manera eh, af- eh, hablando mal, ¿no? De los alumnos, pero llega un momento en que el docente tiene que ser consciente y valorar el rol que él cumple frente al aula, en el caso de la niñez, ¿no? Después de la adolescencia también. Y la inclusión es un proceso, no es de un día para otro. Eso también, no sé, Agustín también siempre por ahí vimos la experiencia de niños especiales y bueno, ahí también fue otra palabra que impactó mucho porque todos somos especiales.
Entonces, todos tenemos alguna discapacidad, nadie es perfecto como persona, sino que uno va teniendo una evolución, ¿no? Y un proceso. Por eso es lindo este tema, profesora Andrea, de tenerlo en cuenta por la inclusión. Y es un desafío mirarlo al sujeto ahora de esa manera, pero no es fácil. No sé, Agustín, trabajar con niños, Lorena también, viste que fueron cambiando las normativas, cómo se lo tiene que llamar ahora a un niño, cómo se llamaba antes al sujeto, siempre de la mirada pedagógica, ¿no? Ujú, Y exacto, esto fue todo un proceso de lucha y de derechos y deberes que tiene el individuo. Y de que también eso, otra cosa que estaba leyendo la otra vez, un artículo, tiene que ver que también con la cultura. La cultura influye mucho en esto. totalmente, sí, Y acá en Argentina, bueno, tenemos una cultura de una manera y en la India, como vimos el video, no sé si el año pasado se acuerdan la película, el video, cómo era la cultura. Entonces, depende mucho también y el avance, ¿no? De los estudios y de verlo al individuo como una persona que tiene un valor importante en el lugar y tiempo donde está. Por eso por ahí, Lorena, somos conscientes en que a la hora de organizarnos en la clase, en el aula, están nuestras dichosas planificaciones, ¿no? Como docente para organizarnos y tampoco decir vamos a hacer una evaluación porque es un constante proceso. Eso. claro. Quería compartir más Sí, con el tema de Agustín, que Agustín también es una parte muy linda que él hace y nosotros que tenemos el contacto vemos, ¿no? La realidad. Si me permiten, entonces, ¿me escuchan bien? sí, 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 te escuchamos sí, bien, sí. sí, sí. Sí, sí. Bueno, comento un poco de cuando cursé la primaria, sí, hace muchísimos tiempo, en esa época, sí, los que tenían problemas físicos eran prácticamente descartados de las escuelas públicas o de otros lados. Yo tuve la suerte, bueno, de ser pupilo, ¿no es cierto?, en el colegio salesiano cuando era chico, y tenía un compañero que era cabezón. Él no era deficiente, simplemente era cabezón. Y encima medio petizo, fue bastante petizo. Y era muy discriminado. Entonces fue mi primer clase, por decir así, o encuentro con uno de los... no, era un docente laico, no era laico comprometido, ¿no es cierto? No era sacerdote. Eh, y nos dio una charla, ya yo creo que fue una de las primeras charlas de que podría decir yo hoy de Ishi, porque nos enseñó a todo el grupo, no solo a respetarlo a él y que juegue a la pelota con nosotros, sino también en acompañarle en sus otras necesidades, ¿no es cierto? Ya sea aprender, de por ahí no alcanzaba las canillas para tomar agua y bueno, le ayudábamos. Así como también en mi época, hace muchísimo tiempo, cuando ustedes por ahí se acuerdan o los abuelos le cuentan, los chicos que tenían poliomielitis, eran metidos en un pool motor, algo así, si no me equivoco, corregime Milce o alguien por ahí que si conoce, si logró escuchar eso. Y también tenía un amigo que era muy delgado, flaquito, tuvo polio y se salvó gracias al pulmotor ese y caminaba, por supuesto, como si fuera que tuviese las piernas rotas, ¿no es cierto? Porque le costaba mucho. Hoy por hoy todavía vive él, me junto cada tanto y está prácticamente mejorado. Eso a nivel, no sé si discapacidad o no, pero sí lo que Milce dice, yo trabajé un tiempo con los niños en la catequesis, ¿no es cierto?, en la iglesia, catequesis para los discapacitados, donde teníamos de todo, ¿no es cierto?, sobre todo autista, y que es súper inteligente, llegaba un momento que uno se encariña tanto y les gana, ¿no es cierto? Y creo que fue una lucha, no solo de ustedes los docentes o las docentes, los directores, directivos, sino una lucha también de los padres de estos chicos para que sean incluidos Exacto, dentro del común de los niños, porque del sistema. si del sistema, sí, del sistema común, porque si bien es cierto, hay muchas escuelas privadas carísimas, ¿no es cierto?, donde algunos es inaccesible, ¿no es cierto?
Bueno, es interesante el tema, profesora. Me alegro que haya tocado esto y que tome estas dos clases para ello. Sí, la literatura es exquisita y muy rica, no solo acá, sino en todo el mundo. Bien decía Emilce que en la India, así como en otros lugares, África, por ejemplo, también todavía el niño discapacitado en África el niño discapacitado es prácticamente asesinado. Y usted nombraba antes de Cristo, y bueno, los griegos eran los personajes más famosos de la historia, que cualquier mínima discapacidad que tenían lo tiraban por los acantilados o Exacto. los sacrificaban directamente. Bueno, ese es mi pequeño aporte y bueno, después Ujú, mañana iré juntando algunas otras comentarios. ujú. Bueno, la idea es, tomen nota de buscar normativas, leyes, resoluciones, ¿sí? Que hablen acerca de esta cuestión de inclusión educativa o educación especial. Y como estábamos hablando al principio, es tener presente qué relación, ¿sí?, encuentran con esta carrera de Tecnicatura en Psicopedagogía que ustedes eligieron. O sea, ¿para qué les sirve a usted esta temática? Entonces, todo lo que estuvieron comentando, los compañeros Lorena, Noelia, Agustín, Emilce, vemos cómo esta idea de inclusión educativa fue atravesando por distintas miradas, distintas posiciones a través de la historia. Y Y como dijimos, los cambios que fueron surgiendo, desde como dice usted, los la cambios, resolución, exacto. la verdad que estaría buenísimo, porque como resolución no sé qué se pudo resolver básicamente, así que desde los cambios y la resolución, que lo importante, a ver qué tomaron, Sí, que exacto, me parece muy interesante trabajar la normativa, ver lo que ustedes consigan o encuentren y lo vamos a leer en clase, ¿sí? El próximo jueves. Uno de las normativas, profesora Andrea, que a mí el otro día estuve mirando que estamos preparando todo esto de estudiar para un poquito más de conocimiento en lo que es la dirección de una institución, era la normativa de la Constitución Nacional, donde dice que todos los individuos tenemos derechos. Totalmente. Y a partir de Esa es de una. la Constitución, que es la base de todos los Ujú, ciudadanos en esta tierra, en este bendito territorio, dice, ¿no? Y después la sí, Constitución provincial y cómo también una de las cosas que nosotros del área de nivel inicial, por ejemplo, utilizamos mucho los derechos del niño. Esa es otra ley también del derecho que también. también permitió el gran avance De en la los inclusión. niños, de las niñas, los adolescentes. Sí, sí, Esa es Sobre, sí. otra. Son, sobre todo desde el momento en que toda persona o ser humano, hablando así sí, en lo criollo, nosotros los que caminamos en dos patas, porque así entienden los que por ahí les cuesta un poco, sean tomados como individuos o como sí. sujetos, porque Sujeto. Bueno, a ahora esa persona directamente le dice que son animales, son totalmente discriminados, es increíble, pero bueno. Y ahora, por ejemplo, el gobernador de la provincia del Chaco llamó para cambiar algunos artículos, renovar la constitución provincial. Y hay que prestar atención qué está pidiendo él, qué artículos realmente está mencionando para que se puedan cambiar. Y ahí viene el tema, ¿no?, de los derechos. Entonces, es un desafío porque como vamos evolucionando constantemente, y en esto también volviendo a la materia en sí, lo que es la organización de un país, es valioso a partir de las leyes, ¿no? Y después, como dice el profesor Andrea, las normativas y las resoluciones que van saliendo en el proceso de este tiempo. Porque lo Ujú. que era ahora, lo que era antes era valioso y ahora ya no lo es más. Por eso salen las normativas y las resoluciones. Por eso la base de todo, anteayer estuve mirando y dije, es la Constitución Nacional. Y si hay reforma en la Constitución Nacional, es la base de todo para los derechos del ciudadano. Y si hablamos de inclusión, a qué nos referimos cuando hablamos de incluir y a quién incluimos?
o todos somos exacto. incluidos o algunos. Entonces es un Porque desafío este tema. justamente, exacto, Emilce, porque ¿Sí? justamente ese término, ese concepto de inclusión, trae acarreado otros que son como por ejemplo el de pensar el de la exclusión, ¿sí? El de la segregación o el de la integración, que esos conceptos también es importante y tomen nota que lo busquen para la próxima clase, ¿sí? Sí. Tenemos entonces, Antes se hablaba la integración como que sí, todos estaban integrados y ahora la nueva metodología, la nueva palabra nueva para los docentes es la inclusión. ¿Pero por qué? ujú, Porque hubo un proceso y una organización y la mirada que nosotros como sujetos vemos al otro en el tiempo que estamos. Por eso es constantemente un desafío la inclusión correcto. para la persona, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el texto que ustedes van a leer, como volviendo a mencionar, distingue tres modelos, ¿sí? Agustina Palacio distingue tres modelos. Entonces, hablamos del modelo de prescindencia, que estaría bueno que busquen la palabra prescindencia. El modelo médico rehabilitador, que era lo que también estuvimos hablando, que lo encerraban, algunos lo encerraban en manicomios, otros en una época lo encerraban en hospitales, en asilos, sí, para que esas personas que tenían discapacidad, que eran consideradas anormales, se puedan volver normales o directamente no causen ningún tipo de daño, ¿sí? A la persona normal. Entonces como que lo alejaban, Lo excluían totalmente del lo sistema, excluían la totalmente del sociedad misma. sistema, de la Y eso, sociedad. sí, y eso hacía tener miedo a la misma sociedad, porque si estaban imponiendo que los llevaran a los manicomios, que podían hacer daño a los otros sujetos cuando no era tan así, eso le daba miedo a esa época estamos hablando. Total, lo Sí, tachaban. tal cual, sí. Pero en esa Y después, época, perdón, profe, sí, en esa ¿no? época había una normativa y una reglamentación que avalaba esto. Entonces, Totalmente. entonces era como que era un derecho y una obligación. Entonces los papás, en este caso la familia, siempre buscaban el bien para el otro, en este caso para la persona con alguna discapacidad. Entonces eso era el tiempo, por eso quizás la autora va haciendo un- habla, ¿no? De todo Claro, esto un recorrido. un Sí, recorrido sí, exactamente de cómo fue avanzando eh, el tema de la inclusión, sí. ¿sí? Y bueno, y después por último está el modelo social, ¿sí? Que el modelo social considera que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas, dice la autora, sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia, que eso era lo que comentaba Emilsen, ¿sí? Ella hablaba que somos todos personas, sujetos de derecho y que merecemos el mismo valor y respeto, ¿sí? La autora también dice que este modelo parte de la premisa de que la discapacidad es en parte una construcción y un modo de opresión social. Y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad, asimismo apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida. Y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Eso también por ahí es lo que comenta la autora, ¿no? Una de Hablando de las sí, barreras. la autora, ¿cuál era? El autor Tumburú cita a la autora Agustina Palacios. Es una autora citada dentro del texto que yo le voy a dar, pero es la que menciona estos tres modelos, ¿sí? De cómo fue evolucionando. Esta cuestión también de tener presente las barreras que muchas veces tanto
instituciones quizás no son las que ponen la barrera, sino más que nada las personas, ¿sí? Son las que continuamente están, como ustedes decían, Profe, haciendo esa diferencia. También agrega la autora, se trata de un modelo que cambia el eje de caracterización del fenómeno de la discapacidad, ya que ésta deja de explicarse a partir de la deficiencia de la persona para pasar a expresarse a partir de las deficiencias de la sociedad. Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí ya hablamos. Claro, y eso tiene que ver con lo que decíamos, que la sociedad misma, Exacto. por un decreto, decían que, una forma de decirlo, ¿no? Que decían que no, que estas personas están locas, están enfermas. Ellos categorizaban, por ejemplo, entonces Sí, se te cortó. Se te cortó el micrófono, ¿no es? No, no, eso no era. Después agrega y dice, no son las limitaciones individuales las raíces del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad, como estaba diciendo Noé, para prestar servicios apropiados, ¿sí? No hay servicios apropiados ni tampoco docentes que estén capacitados para, ¿sí?, encargarse de esto. El tema del bullying. ¿A ustedes qué sería le una de las parece? barreras. Es grande el tema, pero sería una de las barreras que tiene que romper esa persona con discapacidad. Exacto. Y asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. ¿Sí? Esto dice la autora que cita este autor. Pasa por ahí que yo cuando los llevo a mis niños a la plaza, por ejemplo, ¿sí? Ignacio tiene 6 años y Ulises tiene 3. Ellos son niños que observan, pero no toman distancia, diríamos. Observan, pero no me preguntan, ¿sí? El otro día había en la plaza una nena que no tenía el brazo, diríamos, hasta acá, hasta el codo nomás. Y, y ellos estaban jugando normal con la nena. O sea, no tenían ni un drama, no, como que no, noto en ellos que como que no se dan cuenta de la discapacidad de los niños que por ahí Que los miran con rodean, los ojos de ¿sí? niños, por eso es nuestra frase, mirar con No, los pero ojos no del niño. todos, ojo, eso quiero decir. No todos son así. No todos son así porque me Por eso pasó algunos que, le preguntan qué te pasó ahí, qué esto, y que el niño curioso, como dice el exacto, profe. Ellos reprimieron eso, o si no por el afán de jugar, por jugar con esa personita, no le dieron cabida, como dicen los pibes, no le dieron importancia a esa falencia, que capaz que, no sé, o es propio de los chicos que como a no mirar con ojos raros, capaz que está usted también, profe, le enseñó eso, porque no, ellos querían jugar. y le cuento otra experiencia. Yo tengo un sobrino que, bueno, que ahora mejoró, pero cuando era muy chiquitito no podía alimentarse normalmente, se alimentaba por sonda, ¿sí? Y, y un día la mamá lo lleva a un cumpleaños y había un nene que como lo vio con la sondita, le decía a todos los nenes, decía, no jueguen con el monstruo, no jueguen con el monstruo, no jueguen con el monstruo. Imagínense, la mamá de mi sobrino salió, no sé, súper destrozada porque lo etiquetaban al hijo de ser un monstruo porque tenía eso en la cara, ¿sí? Él andaba con su sondita. Y hay niños así también, entonces diríamos, no sé si mis hijos no prestan atención, como dice Noé, para jugar nomás, para socializar, porque son bastante sociables, o en casa sin querer nosotros estamos, ellos reproducen lo que ven en la casa, lo normal, diríamos, lo cotidiano, que por ahí uno no comenta, no excluye, no, se entiende lo que Claro, a lo que a voy, se eso me entiende lo que refería. digo.
A eso me refería, no era que no prestaban atención a eso. Se ve que en la casa trabajan eso, o sea, sin querer queriendo, incluyeron eso en los niños. Bueno, Exacto. nosotros, no, Mirce, cada vez que hacemos una ficha personal con los papás, más o menos hacemos sí, miramos cómo viene, cuál es el acompañamiento que tenemos por parte de la familia, y automáticamente se hace una reunión con los chicos antes del ingreso de este pequeño o pequeña, se les cuenta a los chicos con qué características viene el compañero y en qué debemos ayudar. Los chicos, yo justifico que son solidarios, son súper inteligentes. Tal vez cuando tengan una edad de 7, 8 años y dejaron ya de tener contacto con el nivel inicial, puede ser que se pongan otra vez agresivos, entre comillas, vamos a decir. Eh, pero mientras tengan esa edad de hasta los 5, 5 y medio, es medio raro, salvo el caso que en la casa ya vengan con eso de ponerle apodos y qué sé yo. Sí, totalmente. Bueno, entonces, tienen que buscar primero sobre las leyes, normativas, resoluciones que encuentren que esté relacionado con eso. Estaría bueno si lo pueden leer, ¿sí? Entonces lo charlamos, lo trabajamos. Eh, Otro, sobre los conceptos de inclusión, exclusión, segregación e integración. Y por último, pensar como futuros técnicos en psicopedagogía prácticas inclusivas, que es algo que estuvieron tocando el tema de principio de clase, Noelia y Lorena, ¿sí? Entonces, pensemos en prácticas inclusivas. Esto no lo van a poder hacer sin leer previamente el texto, ¿sí? El texto que yo les voy a pasar ahora por WhatsApp. Tiene 23 páginas, muy poquito. O sea, y ahora, en vez de terminar la clase, dentro de una hora yo les voy a dar, ¿sí?, ese tiempo para que ustedes ya comiencen a leer como que están en clases, ¿sí? Ustedes entonces hoy ya adelantan esa lectura y la terminan, ¿sí?, hoy. Me miran, la terminan hoy. Ustedes tienen una hora para leer. Bueno, menos mate y más lectura de Milce. Entonces le doy ese tiempo, Que ¿sí? mañana nos queda largo, Emilce. Mañana es un día bastante particular. Les va a ir bien, chicas. Entonces van a tener este tiempo que les sobra, diríamos, para hacer la lectura, ¿sí? Y el jueves próximo nos vamos a ver con la lectura, con las actividades que le di, ¿sí? Toda la respuesta, ¿sí? ¿Se Bueno, profe, entiende? yo termina ahora esta conexión y yo le saco foto y le paso a usted para que lea un poquito Me lo del acta de encantaría, que está muy linda, muy me linda. encantaría. Me están Buenísimo. pidiendo que repita los conceptos, profe, de la consigna. ¿Qué conceptos? Lo que tenemos que buscar, perdón. Leyes, Tienen que normativas, buscar, resoluciones. exacto, leyes, normativas, resoluciones, todo en relación a la inclusión educativa y también a la educación especial. Bien. Y tienen que buscar los conceptos de inclusión, exclusión, segregación e integración. Y punto 3, tienen que leer el texto que ahora yo le voy a pasar un PDF. Estaría bueno que si cuando leen el texto, ¿sí?, tomen alguna técnica de estudio que le pueda facilitar después la exposición. No es que van a exponer individualmente, sino que sirva para traer a debate o traer a puesta común dentro de lo que va a ser la clase el jueves que viene, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario, pregunta u otra cosa que quieran saber, que quieran decir?
Y yo volver a, una vez que terminamos, entonces arrancamos el texto hoy y con eso después lo vamos tomando apunte y demás, tipo un resumen, como para Sí, dar una puesta en común la clase que viene. sí, sí, sí. Perfecto, eso no. La clase sería hasta las 9 de la noche, entonces Por ustedes eso. tendrían que estar sentados Tendría. leyendo, Sí, profe. tendrían Muy bien, hasta muy bien. las 21, ¿sí? Perfecto. Como Yo que estoy están haciendo en un clase. Word. Yo estoy haciendo un Buenísimo, Word. buenísimo. Me parece Profe, perfecto. antes que se Sí, vaya, eh, eh, consulto a ustedes docentes, directivos, directoras, directivos, qué sé yo, todo. Está bien esto que estamos haciendo nosotros, que está dirigido primero a nuestros niños, niñas, ¿no es cierto? Con todos sus problemas de aprendizaje. Pero recién en los comentarios ricos que escuchaba, en ninguno se le incluyó a los padres. Porque bien, no sé si ustedes se dieron cuenta que todo el problema de los niños, eh, en un arenero o en la escuela, ocurre que depende de la educación que tenga el niño, de lo que le dice el papá a la mamá o los abuelos por ahí en esta vida moderna que tenemos ahora, ¿no es cierto?, donde papá y mamá trabajan y quedan con los abuelos. Referente a los chicos que tienen problemas físicos, que le falta el brazo, que le falta una piernita, o que camine mal, o que anden con los soportes esos en los pies, o con un cogotero, como le dicen, como me encontré con un cogotero, pobrecita, se torció el cuello, tenía tortícolis, le pusieron el cuello para que quedara rígido, ¿no es cierto?, para que ¿no será que hará falta también una educación o qué sé yo, una charla previa a las clases, de no solo de los padres con niños, por decir así, entre comillas, normales, que van qué sé yo, compartir con otros padres también que tienen chicos autistas, por ejemplo, que es muy común ahora, ¿no es cierto? Y informarles, porque de ahí viene, creo yo, o lo que observo mucho, el rebote, ¿no es cierto?, hacia los niños, hacia la discriminación entre ellos, de papá, vos sabés que tengo en la clase un chico que es así, bla, 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 bla. Y el padre le dice, y empiezan, bueno, tené cuidado, no te juntes, alejate, y de ahí en más, por supuesto, el rebote, que es una bola de nieve que va bajando al aula, y salen los monstruos que usted bien nombraba, a algo que tiene que ser común y lo más sencillo, lo más entendible de un niño que se alimenta por la nariz, ¿no es cierto?, nasofágica. Eh, Yo esa es creo la pregunta. que no hay que pedirle permiso a la familia para que un niño ingrese. Eso es hacer una diferencia. No pedir permiso, sino informarle a la familia o educarle a la familia, Lore. No sé si Viste me que yo te dije, entendieron. Que no solo por ahí educar a los Agustín, chicos, sí, sí, hay claro, en promover toda sociedad hay encuentros unas con los instituciones, padres, promover encuentros, por en ejemplo, si todas, hablamos de un jardín, hablamos de una escuela, lo que yo entiendo es que él dice promover más encuentros entre padres, de aquellos padres que tienen niños con discapacidad, de aquellos padres que no, y que eso también ayude a que los padres mismos en las casas le hablen a sus hijos sobre eso, ¿no? Sí, tener presente eso. Eso está bueno, sí. lo que pasa es que están las instituciones, en este caso instituciones escolares, deportivas, instituciones, en el caso de la iglesia, donde uno se relaciona con el otro y el rol que cumple el adulto frente al caso de niños o adolescentes, ahí es donde se debe charlar y nosotros como docentes no diagnosticamos, solamente hacemos un informe de lo que vemos y solamente a partir de lo que vemos nosotros tenemos que después relacionarnos con el individuo. Y la familia es una de las patas, es la base de toda sociedad. Y si la familia está en esa crisis hacer diferenciaciones externas, es decir, al otro, ponerlo mal al otro, es un desafío, como yo les digo, a los papás en este caso, siempre hay que informarle que hay normas, reglamentos, leyes que nos amparan a todos los individuos para una buena organización institucional. Entonces, tanto en los deportivos, en los fútbol, en la escuela de música, de arte, eh, y después viene el rol que cumple la familia, papá y mamá, cómo educa a sus hijos, que eso es incluso totalmente,
si tenemos salimos a la calle, ya de por sí vienen familias quebradas, lastimadas, porque el sistema es expulsivo. Desde la municipalidad ustedes pueden ver cuando salen a las calles, todas las calles todas repodridas, llenas de agujeros, con barro, porque los que tienen, por ejemplo, silla de ruedas no pueden andar en un barrio común y corriente, y la mayoría de los chicos con discapacidad son humildes. Entonces, desde el municipio está todo mal, digamos. Y ustedes Esas se dan cuenta cuestiones que también son importantes. hay provincias que están muy bien miradas. Vos te vas a otras provincias y ves, entras a la ciudad y vos ves que hay una inclusión, que se ve la inclusión en las simples veredas, en el simple estacionamiento de los autos, el respeto en el caso de la persona con discapacidad, y se ve, pero hay provincias, hay pueblos también que se trabaja muy bien, pero todo depende de los ciudadanos también, pero eso es, como yo le decía hoy, la organización, no solamente institucional del edificio en sí, vos te vas a pagar la luz, el agua, y ves cada vez cosas que fueron avanzando, lugares que antes no había y ahora hay lugar, pero es muy poco. Por eso es hermoso leer la historia, lo que redacta la autora, para poder ir viendo el proceso de cómo fue Incluso evolucionando las todo plazas, esto. vieron que ahora tenemos plazas que son inclusivas, que Sí, tenemos los juegos especiales, y Sí, hace sí, sí, 5 años atrás no totalmente. sí, había. No, sí, no sí. había. Y ni en los Bien, jardines no había tampoco, no. ¿no? Muy Pero bien, muy bueno, interesante todo. Me gustó esta clase, che. Vinieron con pilas de las vacaciones. Me gusta que estén así despiertos, que puedan expresar sus opiniones, sus comentarios. Todo, 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 todo. Muy bien por nosotros, dice Noelia. Muy bien. ¿Podemos hacer una foto? ¿Les parece? Y cerramos la clase. ¿Quién quiere sacar la foto? el secretario Agustín, el Bueno, delegado. Ahí les paso porque yo ya las había sacado. bueno. Bueno, entonces, les dejo con la lectura. Cualquier cosa, escriben en el grupo de WhatsApp o me escriben por privado. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Seguimos en contacto. Nos Gracias, profe. vemos. Nos Hasta luego. vemos. Nos Buen vemos. Chau, fin de. profes. Chau, chau. Buen fin de.